Vengo comprobando si está transmitiendo en vivo. Buenas noches, arrancamos el lunes con diálogos sobre educación. Hoy nos conectamos con Fernando Neto para conversar un poquito sobre la educación en general. Hoy particularmente vamos a hablar del tema enseñar a pensar. Pero antes de conectarme con Fer, que ya lo veo en línea, voy a presentarlo. A ver. Ay, ahora no me corre el cursor del mouse. Bueno, ahí está. Bueno, les presento un poco a Fernando Neto, seguro ya lo conocen, publicó varios libros, es licenciado en Filosofía por la USAL, también licenciado en Teología, magíster en Educación en la Universidad de San Andrés, ahí nos conocimos, fuimos compañeros de cursada, fue docente también en educación secundaria, terciaria y universitaria, en gestión pública y privada. También fue coordinador de distintos proyectos en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, coordinador del Programa Nacional de Convivencia Escolar, coordinador y creador de ese programa. Yo también pude trabajar con él y tener una experiencia hermosa como capacitadora en distintas provincias que pudimos llevar el programa. También trabajó como consultor en distintas organizaciones como la OEI, UNESCO, UNICEF, OEI España y Argentina. Y bueno, en sus publicaciones tenemos un tiempo para pensar, con los valores quien se anima, la ética para los que no son héroes, climas educativos y pronósticos de violencia, la escuela tiene sentido, convivir con extraños, la socialización escolar en la cultura del disenso. Otro libro que comentaron mucho, como Elena Kunchimpos, con quien hago el vivo los jueves, comentó que estaba utilizando el libro Rol Directivo y Gestión del Cambio. Y bueno, recientemente publicó su libro también que tiene que ver con el aprendizaje entre distintas generaciones. Hola Ele, hola Claudia, hola Adri. También vi que se conectó Elías. Bueno, quisimos hacer un poquito esto, ¿no? Porque los vivos quedan grabados, son también recursos, contenidos que van quedando en la web. Muchas veces no todos se conectan en el momento, pero después van viendo los videos. Entonces es importante también presentar un poco a mi compañero de los lunes. Y bueno, y así vamos a tener la modalidad, L, así que prepárate que el jueves que hacemos fotografía y neurociencias, vamos a hacer también un poquito de nuestra presentación. ¿Sí? Bueno, ahora sí lo voy a buscar a Fer. Me quedaron muchas cosas para decir porque tiene un currículum muy extenso, también escribió cuentos infantiles, pero les propongo que lo busquen a Fernando Neto con doble T en la web y bueno, ahí van a encontrar mucho más de su trayectoria, de su trabajo. Bueno, ahí ya lo busqué para conectar. Ay, hola Isa, de México tenemos una vista. Hola, a ver, Hola, espera que tengo que hacer esto. Sara. Hola, Ahora, ¿cómo vamos? muy bien. Bueno, creo que ahora estamos un poquito como más organizados, ¿viste? Ya te presenté. Muy Porque bien, muy bien. Sí, un poquito largo, lo hubieras hecho más un breve. poquito largo, hiciste un poquito de cosas, pero hola, profe, mira, te dice. Hola, Elena, los amigos que nos acompañan y todos los demás que nos conocemos y que nos Sí. pueden acompañar. Y además, Fer, esto que yo decía al inicio, ahora como un poco más calmada, porque ya hace como un mes que arranqué con esto de los vivos, me recordaba mi amiga Sabrina que hacemos los martes violetas sobre fotografía, feminismo, me Sabía decía también. hace un mes, y eso también es un aprendizaje, porque al principio para mí también esto, viste, este espacio, no sabía cómo usarlo, y bueno, con calma vamos aprendiendo y también entendiendo que este contenido va quedando en la web. Claro, claro. Bueno, para no ser menos, también te quiero decir algo de vos, de tu trayectoria, que los que te conocen y están con nosotros ya la saben, pero hay gente que no te conoce. Y que sepan que sos una profesora con mucha experiencia en el aula, que hiciste también tu posgrado, primero de especialización en educación y después de la maestría en educación,
en la Universidad San Andrés, fue que nos encontramos, Ahí nos y que conocimos. también por inquietud personal te formaste como fotógrafa profesional, así que también es interesante para que te sigan a través de tu fotografía, que son tan lindas. Muchas gracias, Fer. Ah, una genia. Ah, gracias a Elena, que hicimos una sesión de fotos eh, que ella quería para sumar en su trabajo profesional. Ahí pude conocer, eso también es interesante, ¿no? Hoy pensaba en cómo las redes, ¿no? Esto de, por ejemplo, publicamos por ahí este video o una foto y ya te va conectando con otros colegas y también abriendo un poco el campo de esta profesión. Pero bueno, hoy estamos convocados con un tema, siempre nos pregunta Janina Berezán, que nos sigue, nos acompaña, nos ayudó un montón, tirándonos tips para la web, para la red, o redes sociales, mejor, que me enriedo, y nos pregunta, bueno, ¿y qué tema? ¿Y qué tema? Y bueno, vamos nosotros procesándolo. Hoy tenemos enseñar a pensar. Enseñar a pensar, sí. Bueno, si querés, podríamos empezar justificando el tema, la importancia que puede tener. Creo que los docentes no necesitan que les subrayemos mucho porque hay toda una tradición de abordar este tema en la escuela. Pero como siempre son temas, como decimos acá, Mariana, que son temas muy amplios, de muchas dimensiones, que acá hacemos una humilde aproximación primera. Sí. Y lo primero, ¿qué te pasa que hace ruidos? ¿Sabes qué? Hago ruido porque se me desconectó el mouse y estoy como buscando en la maraña de cables. Permiso, Fer, no queda bien, pero necesito usar el mouse y Bien, bueno, no sé, es como que, ¿viste cómo es? Los vivos, se arman en vivo, sí. justamente, es como que, no, hoy parece que el mouse no quiere mousear más. No sé qué voy a hacer porque me quedó la pantalla. Bueno, yo te voy siguiendo. Bien, Dale. este, creo Perdón, que hay perdón. dos dimensiones del pensamiento que son importantes para la formación de los chicos. Una es que cuando la gente piensa, se emancipa, digamos, conquista autonomía. ¿Mm? Sí, Si consigue pensar por sí mismo sin tener que ser subordinado, controlado, vigilado por otros que le imponen un pensamiento, que lo sancionan, lo premian de acuerdo con lo que piensa, y puede liberarse de eso, lo cual no es sencillo, y empezar a pensar desde sí mismo, desde su propia reflexión, desde su experiencia, sus sentimientos. Las personas se constituyen como en sujetos de su propia vida, autores de su propia vida, se constituye el sujeto, se constituye la identidad. El pensamiento es un recurso en esta línea muy importante. Y también en cuanto al papel que ha tenido el pensamiento en la eficiencia de la acción humana en el mundo, ¿no? sí. La capacidad que tiene el hombre de transformar el entorno, humanizar el mundo a través del pensamiento, es decir, este pensamiento que trata de hacer que las acciones se pongan en línea con los fines, es decir, que nos ponemos propósitos, pero a través de la reflexión nos ordenamos hacia esos objetivos, ¿no? El hombre ha conseguido en este sentido de poder organizar su acción reflexivamente, un poder de eficiencia en la acción muy grande, ¿no? Pero esto es fruto de un trabajo de reflexión. Así que en estos dos sentidos, el ser humano pensando se emancipa y el ser humano pensando se empodera, ¿no? Mira, Pero cuando la Fer, gente puede perdón que te pensar, ayuda. interrumpa. Se sumó Luciana y Graciela, que la otra vez decía que, bueno, justo habíamos tenido el problema con el audio y quería proponerles que, al igual que el vivo pasado, sumen preguntas, reflexiones, que nosotros nos vamos a ir leyendo para compartir.
Y Genial. estaba pensando justamente qué difícil es enseñar a pensar y lo relacionaba con lo que estamos viviendo en este momento, en donde muchas veces las propuestas, digo en este momento de cuarentena, las propuestas educativas, las más complicadas de desarrollar, son aquellas que suelta de alguna manera a la creatividad del estudiante, ¿no? Esto de que te preguntan, y bueno, pero ¿cómo lo hago? No, vos tenés que, a ver, pensalo vos, qué respuesta, cuál es tu opinión, y muchas veces se quedan como, no, es como, me da la sensación a mí que sienten que es como una manera de desligarse y decir, ah, me deja a mí pensando, me hace la tarea más difícil y no me dice de dónde sacar la respuesta, cómo, ¿no? Pensaba, mientras te Sí, escuchaba, que qué complicado es esto de lograr la autonomía en el otro, o que el otro se dé cuenta que está aprendiendo eso. claro. Sí, después vamos a ver un poco qué recursos hay, pero me Perfecto. parece así, tal vez nos puedan ayudar los que nos siguen también, pero a mí me parece que los dispositivos que estamos usando ahora en la cuarentena, no sé si son los que más ayudan a Claro. pensar, porque bueno, se prestan a esta cosa de mando un ejercicio, espero una respuesta, aunque sea una respuesta es una producción, es una relación más bien docente-alumno y menos los alumnos entre sí. Bueno, Ujú. eso es un poco duro para, cuando uno le propone preguntas de reflexión a los chicos, es una manera, Claro. pero bueno, hay otras que a lo mejor favorecen un poco más, me parece. Sí, 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 sí. Este contexto no promueve en algunos casos. Me parece que no, no digo que sea imposible, obviamente el recurso de las redes con todas las ayudas que podemos incorporar en la propuesta, digamos, los facilitadores que están a disposición nuestros en Internet, es muy grande, en este sentido ayuda, pero al establecerse finalmente mucho más una relación uno a uno entre el docente y el estudiante, sí, pero hay cosas que a lo mejor pueden ayudar más, me parece. Que tendríamos que esperar volver al aula, en este sentido la importancia de la escuela, ¿no? Y Claro. mucho el tema del trabajo grupal, ¿no? Sí, sí, tal vez también es un tiempo de ejercicio de pensamiento del docente, de cómo transmitir, ¿no? Porque este ejercicio de pensar cómo adaptar todo el tiempo los contenidos para acercárselos. No hay Bueno, feedback. seguro, 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 seguro. Es mucho más sencillo hacer un multiple choice que invitar a pensar, ¿eh? Claro, Este, sin desestimar que hay cosas que pueden ser para el múltiple choice y otras que no. No solo, pero es más trabajo. Lo importante no es si es más esfuerzo o no, que sin duda sin esfuerzo es difícil pensar, claro, pero el sentido que tiene el esfuerzo, ¿no? Es decir, cuál es el objetivo, cuál es la motivación, cuál es el significado. claro. Creo que si los Acá, chicos se van entendiendo, acá lo que plantea Elena es esto de la imposibilidad de que no haya un feedback, ¿no? Entre, claro, claro, claro. Es difícil, sí. La tecnología en esto nos limita, creo que nos limita. Pero eso no quiere decir que sea imposible y que no haya recursos. Pero lo digo un poco la idea de la importancia del contexto escolar, yo creo que esto lo resalta, ¿no? Me parece que en ese sentido la escuela facilita todo de ayudar a pensar a los otros. Bueno, pero yo esto vamos a verlo más abajo después, Dale, ¿no? yo te interrumpí, justo vos venías, más que nada para retomar y también para avisarte que el guión yo me voy guiando con vos porque al Ah, claro, desactivarse esto me quedé un poco con lo que leí hoy, pero bueno, me cuesta. no te preocupes. No, no, bueno, vos andás interviniendo porque Yo esto voy es un interviniendo, diario. pero ahora el que va marcando los tiempos sos vos, así que me Bueno, tenés que ir
Mira, dice Elena esto que es importante también, que hay que repensar la práctica docente, que todo el tiempo es un ejercicio, ¿no? Pero bueno, mucho más Claro, ahora. claro. Sí, eso del aspecto reflexivo de la práctica es otra dimensión, sí, que es importante, ¿no? Tal vez se podrían juntar las dos cosas, porque se puede decir que para enseñar a pensar hay que reflexionar sobre la propia práctica también, ¿no? Exacto. Pero bueno, pero ¿qué es pensar, no? ¿Qué significa pensar? Bueno, también esto no es fácil de contestar, pero yo diría cuatro rasgos. El primero es bastante general. Pensar es buscar la verdad. Lo que anima al pensamiento es buscar la verdad. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que el verdadero pensamiento se pone en escucha, deja que los objetos, los fenómenos nos hablen Sí. y no tiene un poco de eco, ¿no? El sonido, pues, El sonido, no sé, a ver, voy a probar con el auricular, no sé cómo nos están escuchando, a ver si están ahí. Ya me puse el auricular, bueno, continúo entonces. a ver, ahí ¿Sigo? creo que mejor, ¿no? Ayudó. Sí, me parece que sí, sí. Te decía eso, ¿no? Que el pensar como búsqueda de la verdad es tratar de no imponerle a las Gracias. personas, a los fenómenos, a las experiencias que nos suceden, Sí, no imponerle nuestros condicionamientos subjetivos, que siempre los hay, ¿no es cierto? Siempre claro. pensamos desde una cultura, desde una historia personal, ciertas circunstancias, como nos toca ahora el tema de la pandemia. Eh, pero el verdadero pensamiento le da la palabra al otro y al otro, ¿no? En este sentido, más en concreto, y estos días por ahí lo hemos sentido bien, pensar es buscar evidencias, datos, Ujú, señales, ujú. signos que nos envían. Viste que todo el tiempo se está planteando esto, ¿y de dónde? ¿Por qué? ¿Quién lo dice? ¿No? Y esta necesidad de esa fuente confiable, de ese profesional que me pueda Claro, decir, bueno, y también esta necesidad del por qué, y qué difícil cuando no hay una respuesta concreta, ahora, ya claro. en lo inmediato, ¿no? Sí. Eh, claro, estos días con el lugar que está ocupando la ciencia, el pensamiento también, ¿no? Sí, Vos fíjate cómo hubo toda una discusión sobre cuáles son las evidencias acerca del origen del virus, si era un origen animal, si era un origen en un laboratorio, si era un origen en un ser humano, y sí, que las evidencias mostraron que es de origen animal la enfermedad, ¿no? Y que claramente no viene de un laboratorio. Pero para eso hay que dejar que el fenómeno hable, no porque me claro. interesa, no porque estoy interesado que la respuesta sea una, sea otra, políticamente me interesa, ¿no? El pensamiento deja al mundo hablar, digamos, ¿no? Le da la Y palabra también, al mundo. Fer, cuando decías esto del pensamiento es la búsqueda de la verdad, pensaba, bueno, vos desde filosofía, ¿no? ¿Qué es la verdad? Claro, claro. También tiene que ver con el contexto, ese momento que se está viviendo, es muy Claro, difícil. sí, sí, por eso es todo un tema ese, ¿no? Pero claro que no existe, no, como todos podrían decirnos fácilmente, que no existe una verdad que no esté condicionada históricamente, culturalmente, pero el esfuerzo, partiendo de esa circunstancia de la que siempre pensamos, es darle la palabra al otro, a lo otro, al mundo, Ujú. a la historia, ¿no? Fíjense respecto de la propia historia, por ejemplo, ¿no? Saber si una cosa sucedió o no sucedió. Es decir, no si me conviene, si haya sucedido, Claro. ¿no? Y también Eh, cómo se construye ese hecho histórico a partir de distintos relatos, ¿no? Esto de, bueno, no quedarse con una sola mirada y que también claro, en educación planteamos, bueno, la búsqueda de fuentes, la búsqueda de investigar, esto de claro,
promover en el Claro, estudiante que no se queden solo con lo que dice el docente, sino que también busquen, investiguen, generar esa curiosidad. claro. Este, sí, sí. Bueno, así que una primera, sin entrar en más profundidades, que sería muy Sí, interesante, pero claro, no, sí, hablar de la búsqueda de la verdad es un tema que daría para quedarse, pero eso es como un ánimo de pensamiento básico, la búsqueda de la verdad, ¿no? Y otra cosa yo diría es que pensar es preguntarse por qué, ¿no? Lo decía yo antes, es buscar una explicación, es decir, cuáles son las cosas que dan origen, es buscar el origen, lo que determina que una cosa aparezca, las condiciones, los antecedentes, eh, la secuencia, ¿no es cierto? Ir para atrás en la secuencia de los fenómenos buscando el origen, la explicación, ¿no? mira, Entonces, Fer, pensar es preguntarse por qué. no, pensaba en que ayer fue el Día del Periodista, ¿no? 7 de junio. Y bueno, con algunos colegas, porque yo estudié periodismo, pero ¿qué pasa? Como no lo ejercemos en un medio de comunicación, muchas veces como que parece que no nos formamos, no lo hicimos. Y bueno, entonces aprovechamos ese día del Día del Comunicador, del Periodista, para transmitirle a los estudiantes esta necesidad de la pregunta, ¿no? El preguntarse, el no quedarse con lo primero que te responden, el indagar. Y bueno, y lo vinculaba a esto de que lamentablemente la profesión cada vez se va, o sea, lleva más cuestionamientos porque muchas veces son más opinólogos que justamente investigadores, ¿no? Buscar la verdad o bueno, al menos basarse en fuentes confiables. Sí, sí, en este caso buscar explicaciones, buscar cosas que nos explican otras, digamos, ¿no? Por eso hay como la cadena de antecedentes de un hecho que lo clarifican, que explican su origen, que lo ponen sobre la mesa, que muchas veces lo que nos vamos a dar cuenta es que hay un origen completo, no solamente uno, sino que la confluencia de varias causas complejas que hacen que dan origen y lugar a un fenómeno, a un hecho, una experiencia. Otra manera, así que debemos decir, pensar es buscar la verdad, pensar es explicar. Ahora podemos también decir que pensar es relacionar, vincular. Bien, Cuanto más relaciones encuentro en torno a algo, un fenómeno, una persona, un acontecimiento, más puedo descubrir su significado, ¿no? En este sentido, pensar es interpretar, ¿no? interpreta. Encontrar, claro, encontrar en la red de vinculaciones en la que se sostienen todo, nuestros Claro. sentimientos, lo que están diciendo los otros, la vida de los demás, es algo más que cuál fue la causa, sino cuál es el sentido, ¿no? Cuál es el Ujú. significado, ¿no? Este, Entonces, por ejemplo, cuando escuchamos a alguien, ¿no? Lo que nos preguntamos es cuál es el significado del mensaje. Vos que Sí, estudiás estos temas. Muy bien, entonces aprender a relacionar es aprender a pensar, ¿no? También podemos decir que pensar es también anticipar, anticipar o predecir, ¿no? Fíjense, ujú. no sé, por ejemplo, se me ocurría cuando estaba preparando que ahora que llevaron por una nave espacial a unos astronautas a unirse a la Estación Espacial Internacional, ¿no? Sí, Todo lo que tienen que pensar los ingenieros que organizan esto sobre cómo anticipar lo que va a ir sucediendo después, ¿no? claro. Y orientar los fenómenos teniendo, bueno, si yo hago esto va a pasar esto, la cantidad de cadena de causas para llevar a alguien que está parado acá en un lugar, no sé, en este caso en Florida, creo que es donde está el lanzamiento de los cohetes, eh, de ahí a una estación que está girando alrededor bueno, eh,
la ciencia se caracteriza por su capacidad de predicción, pero también en la vida de las personas, enseñar a pensar es enseñar a anticipar las consecuencias de las acciones. Es decir, esto nos pasa con los pibes, ¿no es cierto? Bueno, Claro. vos ahora irte de fiesta, pero fenómeno. Ujú. Después, ¿no es cierto? ¿No? Vos podés anticipar, ¿eh? Y Y algo que bueno, decíamos la vez pasada, sí. No, 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 perdón. ¿Qué decíamos la semana pasada que ibas a decir? no, hablando del rol adulto en educación, decíamos Mm, como el tiempo nos va dando más contacto con el principio de realidad. Por ahí los chicos les cuesta anticipar las consecuencias porque todavía no han ido chequeando, ¿no? Pero ellos a través de la experiencia, si la experiencia es reflexionada, si sabés qué te pasó exacto. en la fiesta anterior, puedes Claro, anticipar. yo pensaba esto que bueno, el ejercicio, ¿no? De poder transmitirles y también es un aprendizaje que vamos haciendo desde la experiencia que vamos vivenciando, ¿no? Si pudiesen ellos esto relacionar, interpretar, salir del pensamiento absoluto que no tiene como más justificativos y no puede relacionarlo con otra cosa, salir de esto de el año está perdido y poder entender de que se trata de un nuevo escenario, ¿no? Pero ahí tiene que estar ese adulto también, ayudando justamente a poder pensar desde esta nueva situación, ¿no? Porque nada, anticipar, digo, el año está perdido. Bueno, estamos aprendiendo de otra manera. Cuando volvamos a la escuela, este recorrido, poner estos trabajos, que se pierde el feedback, el acompañamiento, en algunos casos se puede dar, en otros es muy difícil, es más asincrónico porque por ahí un videíto, pero hay, cuando lo puedan ver a eso, de alguna manera decir, ¿cómo no aproveché? ¿Cómo no, no? Muchas veces se va perdiendo esta posibilidad por quedarse tal vez en ese pensamiento de, bueno, ya está, no se puede. Como no era como lo venía haciendo, esto no sirve para nada, no voy a ningún lado. ¿Viste? Son como pensamientos que encasillan y no permiten todo esto que vos fuiste desarrollando, el preguntarme, el relacionar, el encontrarle el sentido. Acá Elías de Córdoba dice, guiar al alumno, no perder el contacto, por ejemplo. Claro, creo que responde a esto que estabas diciendo vos. Guiar es invitarlo, por ejemplo, a anticipar las consecuencias de decisiones que tomamos hoy y consecuencias pueden tener mañana. En este sentido, el ejercicio de la responsabilidad y la reflexión van juntos, ¿no? Claro. Hacerse responsable tiene que ver con haber reflexionado y haber pensado. Es cierto que las circunstancias actuales, creo, Mariana, tenemos, como ya lo han dicho varios, esto, que una cierta modificación de la experiencia del tiempo. Entonces, como todo se ha vuelto una especie de reiteración, parece que tenemos un mundo cíclico, ¿no? Que siempre volvemos a lo mismo todos los días. La película El Día de la Marmota y hay una serie que es La Muñeca Rusa que da la Ajá, sensación de que siempre estamos volviendo al mismo punto. A mí por momentos también estos vivos me permiten como organizar, bueno, hoy es lunes. claro, claro. Sí, claro, en un espacio más cerrado, la vida se vuelve más circular. Y entonces en este sentido, por ahí a los chicos les cuesta más anticipar las consecuencias de si hoy no estudian, se abandonan, porque como se ha perdido como referencia de futuro, ¿no? Mm, ¿No? También tenemos mucha incertidumbre de cómo sigue la cosa, entonces estamos medio como encerrados, como dicen algunos, en un eterno presente. Y tal vez, pero bueno, yo creo que es esto lo que, volviendo a guiar al alumno, entender, hacer entender o ayudarnos o pensar con ellos que no es cierto que estamos en un eterno presente, que va a haber un después de la cuarentena,
y que las cosas que hagamos ahora van a condicionar las cosas que suponen que sucederán después, ¿no? Claro, sí, sí, Así que sí. bueno, la otra pregunta, Ujú. por ahí hoy nos va a salir más corto, después podemos dialogar más. No, mira, son las 8:30. Yo me quedé con un montón de Ah, cosas para no. interrumpirte, pero me guardé. Mirá qué bien, mirá qué bien, mirá qué bien. Bueno, de eso vamos a hablar también. Bueno, entonces vamos un poquito más rápido. ¿Cómo se enseña a No, no, pensar? no, tranquilo, tranquilo. ¿Sí? Bueno, ¿Cómo fue? De nuevo la pregunta. ¿cómo se enseña a pensar, no? Si Mm, una vez que más o menos describimos qué significa pensar, ¿cómo se enseña a pensar? Me parece que primero hay que, estamos invitados a cambiar de actitud, porque la escuela es una institución cargada de respuestas, y cuando uno va lleno de respuestas no ayuda a pensar, por lo que uno tiene que llevar para pensar son más mm, bien preguntas, preguntas sin respuesta, para que el otro pueda construir sus propias respuestas, ¿no? Preguntas que inviten a una exploración, ¿eh? Entonces, un docente que pasa de tener respuestas a tener preguntas. Este es el cambio que implica ponerse a enseñar a pensar, ¿no? No es que quiere decir que en todo no tenga que tener respuesta, que no pueda claro. transmitir, ¿no? Pero Pues, que cuando está favoreciendo el pensamiento tiene que cambiar la actitud, ¿eh? ujú. En este sentido, administrar la posición de docente, qué posición toma el docente, Fer se entrecorta. A ver, y es porque me ¿cuán? muevo. Sí, sos inquieto. Mirá, yo me quedé quietita acá, no toqué más el mouse, tengo un anotador, Uh, mirá cómo Eso es mucho, estoy. ¿eh? Eso es ¿Viste? mucho, ¿eh? Me quedé quieta acá. Vos Un no. ejemplo, ¿eh? Te tengo que mirar y copiar. Este, nada, decía que eh, si el docente Que toma posición, administra. Ajá. Estabas claro, hablando que de toma posición, administrar. el posicionamiento, porque si el docente plantea una pregunta y enseguida juega su posicionamiento, supongamos en un tema debatido, es probable que obture la reflexión, que sea como un obstáculo para la reflexión. Porque yo solía decir en otros momentos que ya es un esfuerzo tomar la palabra. Otro Mm, esfuerzo más es ponerse a pensar y tomar la palabra. Sería un tercer esfuerzo es ponerme a pensar, tomar la palabra y desafiar lo que dice el docente, la posición del docente, decir que no estoy de acuerdo, entrar en un debate con mi docente. Entonces, me parece que el docente tiene que ponerse mucho más en actitud de escucha y no jugar en estos momentos, unos momentos que invita a pensar, no jugar su posición, pues su posición no es una posición más, es la posición del docente. Quiera o no, el docente tiene un lugar de poder diferente y que justamente es el que hay que correrse para liberar el pensamiento de los chicos, ¿no? claro. Este, Después también hay que diferenciar, si se podría resumir que para enseñar a pensar hay que enseñar a hacerse preguntas. Mm, Sin embargo, la pregunta evaluativa no es la pregunta reflexiva. Una cosa es hacer mm, preguntas en una prueba, ¿eh? Donde yo voy a ejercer un juicio de valor sobre la respuesta, y otra cosa es hacer una pregunta que invita a pensar, donde yo no voy a hacer un juicio de valor sobre la opinión del estudiante. ujú. eh, Punto, lo podría hacer después, pero en el momento que estoy invitando a pensar, no puedo enseguida aprobar, descalificar, qué bueno lo Claro, tuyo, se lo digo a uno y al otro no, entonces el otro entiende que lo suyo no está tan bueno. claro. No es el momento, no es una actitud evaluativa la que ayuda, en este caso, a pensar, ¿no? Claro. Y después también, preguntas que liberen, no que opriman. Hay preguntas que son como medio opresivas porque la misma pregunta me está demostrando que no sé, ¿no?
o me desestabiliza, pero bueno, vos como decís esto, que se contradice con aquello, ya Claro, bloqueo o sí, ¿no? Ese tipo de preguntas que como que descalifican el proceso del otro, entonces lo hacen difícil de mantenerlo en desarrollo, ¿no? claro, Bueno, claro. pero vamos a cosas más concretas, si querés. Enseñar a pensar es, por ejemplo, tirar una pregunta y establecer el diálogo entre los chicos, no con nosotros, ¿no? Un A ver, diálogo Fer, abierto, Fer, y si sí. hacemos un ejercicio acá, a ver si están Con la por ahí, gente, porque, por ejemplo, lo que pasa es Elena, que, Elena escribió, la incertidumbre provoca angustia y la ujú, angustia provoca que se paralice y no puedan pensar. no necesariamente. Ayer enseguida me acordé de un filósofo llamado Martin Heidegger, que al revés dice que el que piensa de verdad piensa desde la angustia, ¿no? Mirá, Hay varios pensadores que, claro, y claro. por ejemplo, ¿qué pregunta podríamos hacerle ahora a los que están? Debate, mirá, pone, bueno, a ver, aunque sea dos que debatan o tres con nosotros, a ver, ¿qué pregunta podríamos? Bueno, vos ya te posicionaste, Fe. Ya la que yo dije, la Sobre angustia la no permite letra, pensar, vos ya la tiraste. Pero bueno, ahora, ¿qué otra pregunta podríamos estar? Mira, está Laura de Zárate, Elena de Córdoba pendiente, ahí están escuchándonos. ¿Qué pregunta les podríamos tirar como para hacer un pequeño ejercicio? bueno, lo que hablábamos nosotros, ¿no? Si a ver si los dispositivos, como las clases en Zoom por virtuales, favorecen o dificultan de enseñar a pensar, ¿cierto? Por ejemplo. A ver, Elías también de Córdoba está, puso el pulgar que está pensando, dice, desde la angustia de no saber, dice Elena, pero ahora la pregunta es, Vamos a los seguir con la dispositivos, angustia. No, no, bueno, pero puede generar angustia el uso de dispositivos, ¿eh? Porque también salió a la luz, no, o sea, muchos docentes, falta de práctica, porque no veíamos la necesidad desde las clases presenciales, y ahora esta cosa de, bueno, no solamente es el Zoom, el Jitsi, Meet, es como un montón de plataformas, y de repente ¿cómo me acerco? Pero volvamos a la pregunta. Era, no, los dispositivos que de estamos Tucumán es utilizando. Elías, perdón, Fer, de Muy Tucumán bien, es bien, Elías. Mirá, qué bien. lindo. No, decíamos esto, Elías y todos, a ver si estos dispositivos utilizados como sustituto de las clases, que son tan buenos para estas circunstancias, pero en realidad si es fácil favorecer el pensamiento, que los chicos piensen con este dispositivo, ¿no? Y si son un dispositivo de enseñanza que facilita la reflexión de parte de los chicos. ¿Es igual que una clase en ese sentido? Eso, la pregunta sería esa, ¿no? Claro. A ver qué les parece. Laura dice, no estamos acostumbrados a las tecnologías. A ver, Ujú. retomemos lo de la pregunta. ¿Les parece que pueden facilitar a la reflexión por ahí? Bueno, no queremos Tal vez marcar Laura, lo que nos posicionamiento. quiere decir Laura, por ahí si entiendo bien lo que nos quiere decir Laura es que al no tener un buen uso de las tecnologías nos resulta difícil hacer las buenas herramientas pedagógicas. Alguien dice Claro. ahí, yo creo que no, Elena, que no Sí, favorecen el conocimiento, pero no es de ahora, es una debilidad de muchas prácticas docentes. Claro, una dice que no solamente ahora con esto, sino que ya viene y lejos, ¿no? y también Elías de Tucumán dice, los dispositivos nos permiten el seguir vinculados con los alumnos. Y ahí lo dejó. Entonces no permitirían el pensamiento reflexivo. Sí, pero acá dice que favorecen el pensamiento, según Elías, ¿no? ¿Lo de vos? No, sí, Elías dice de nuevo, favorecen el pensamiento de los... Claro, también tiene que ver con la propuesta que se haga, ¿no? Por Sí, sí. ejemplo, Laura es profesora de fotografía, tiene un taller y a través de la virtualidad tira consignas
en donde sus estudiantes van subiendo distintas fotografías, por ejemplo, colores de pandemia que ven todos los días. Vi un trabajo hermoso que hizo con niños que van subiendo sus fotos, que tienen que ver, por ejemplo, se llama Luis, tiene que sacar una foto de algo que empiece con L. Y ahí está trabajando el pensamiento. Acá escribieron, Fer, ay, se me van, se me van. Sí, la gente Dice, es como que ve como muchos recursos en la herramienta tecnológica, y es verdad, ¿no? Es decir, lo que decíamos de diseño de enseñanza tiene una riqueza enorme, ¿eh? Yo lo que claro, pasa es que como presto mucho al diálogo entre los chicos, como que los chicos claro. piensen juntos, ¿no? Me Dice parece que acá, eso es difícil de reconstruir, pero se podría hacer claro, tal vez en un aula de Zoom, me parece que es un poco más difícil, ¿no? es más difícil porque también pensemos algunos. Dice acá Laura, según mi hija que está estudiando el profesorado de historia, dice que si querés pensar, vas a pensar en cualquier momento. Sin duda, sin duda. Sí, sí, no, Romina, sí, perdón no, Fer, no, no, contestale y yo te leo. Bueno, Romina de Florencio Varela dice, nosotros estamos pensando gracias a esta tecnología. A ver que se me escapa. Yo, yo al Zoom lo utilizo como herramienta. claro, Y después claro. Laura vuelve a agregar, y con cualquier dispositivo, o sea, en este momento y Romina retoma, nos están haciendo pensar ahora ustedes, gracias a la tecnología. Hay que Claro, sí. readaptarnos. Bueno, nada, son puntos de vista que se complementan. Yo creo que sí, que está bien, que tienen recursos, a mí me parece que diseño didáctico, esta herramienta es muy poderosa, Sí, y que lo que aportaría a la escuela es esta dinámica, mucho, la dinámica de los grupos, ¿no es cierto? Es decir, lo que pasa cuando los chicos se sientan juntos a intercambiar ideas. Y creo que este es el ámbito de pensamiento que podemos construir en la escuela, pero que para eso eh, es muy importante lo que decíamos antes del posicionamiento que toma el docente frente a los temas, ¿no? Como que se tiene que correr un poco el docente y habilitar la circulación de la palabra y la reflexión entre los estudiantes con temas abiertos a esa reflexión. Y si querés que avancemos un poco, uh-huh. avanzamos un Avanzamos un poco. poco. Yo, mientras dice trabajo en equipo, dice Elías, y yo pensaba justamente en eso, que vos comentabas lo que se pierde de la presencialidad, porque claro, yo por ejemplo tiré una propuesta de comunicación, nos hicieron una invitación para la radio municipal, para que los estudiantes que quieran se animen y participen en un segmento del programa de radio. Ahora, yo primero cuando recibí esa invitación dije, uy, ¿cómo hago para motivarlos que solo por el disfrutar de participar tengan ganas de engancharse en esta propuesta? No hay calificación, no, solo por placer personal, digamos, por aprendizaje personal. Bueno, muchos realmente me sorprendieron, me fueron pidiendo participar, ¿no? Porque iban escuchando a otro y se iban motivando. Claro, igual mi invitación era permanente, siempre compartiéndoles cómo salía, su compañero que salió al aire. Ahora, no es lo mismo, participaron, digo, son varios, pero no son todos. Si estuviésemos en la escuela, tal vez esto de trabajar en equipo, el compartir, uno no, por ahí alguno no se anima a hablar, pero sí lo puede ayudar al compañero. Entonces acá el que no se anima, lo perdí directamente, ¿no? Eso pensaba mientras vos hablabas del perderse esto de compartir, de dialogar con el compañero, de complementarse. Sí, sí, sí. Bueno, yo también recuerdo que haciendo de seguimiento, el seguimiento de cursos online, yo trataba de que trabajaran en equipo y sí se lograba, tal vez es una herramienta un poco más rústica que esta, pero siempre pasando mucho por esto que vos decís, la intervención del docente que anima, que guía. Todo Porque, por el- ejemplo, otra cosa que se podría utilizar para ayudar a pensar a los chicos es establecer temas de debate,
claro. Donde se defienden posiciones distintas frente al mismo tema. Se pueden Ujú, preparar de antemano, ¿no? Tomar un tema y encargar a un grupo que defienda una posición y a otro grupo que defienda otro, ¿eh? Y entonces en el desarrollo del debate hay dos que intervienen y el grupo que lo asesora y entonces van enriqueciendo el debate. Eh, por ejemplo, el tema de la pandemia, el derecho del Estado de obligar a las personas, ¿tiene derecho el Estado a obligar a las personas a quedarse en su casa? Bueno, dos posiciones, se claro. prepara y se establece un debate, ¿no? Esto es un método muy antiguo, ya en la Edad Media Muy se antiguo utilizaba. y que también desde lo presencial muchas veces hacemos, dividimos el curso, y es interesante porque también se los invita a buscar datos concretos, porque si yo voy a defender una postura no es solamente de, bueno, lo que me parece a mí, ¿no? Claro, claro. Fer, Sí, estamos, avancemos un poquito, si no, igual lo totalmente. retomamos el lunes que viene, pero No, vamos está re bien. bien. Quería llegar a un punto para darte la palabra a vos, porque hay tres cosas más que yo podría ya más que enumerar. El tema de la lectura y el pensamiento, Ajá, porque el leer organiza el pensamiento. Hay muchos soportes para pensar. Una fórmula matemática puede ser un soporte para aprender a pensar, pero el lenguaje escrito, solamente seguir una historia, una novela, un cuento, organiza la mente, ¿no? Porque ujú. tiene una lógica interna, y para entenderla hay que usar el pensamiento. Si los chicos leyeran 3 libros de literatura por año, uno por cada trimestre, estaríamos enseñándoles a pensar directamente, ¿eh? A veces pueden ser textos que directamente provocan la reflexión, pero la Claro, literatura porque misma, también se dice que ahora se lee un montón, es que se lee un montón, pero leemos como, no sé, de manera dispersa, un poquito por acá, un poquito por fragmentada. allá, ¿no? Y no hay esto que decís vos, algo organizado que me ayude a imaginarme la historia, a ejercitar Claro. ese pensamiento. Yo confiaría bastante en el leer libros, ¿no? Sobre todo de literatura, ¿eh? Pero bueno, lo dejamos también ahí. Acá Claudia También se va a poner contenta, Claudia de Florencio Varela, porque es profe de literatura y ella me está haciendo, me está compartiendo unos fragmentos de cuentos que va leyendo en unos cursos que hace virtual y le comentaba yo que me encanta escucharla porque me voy imaginando en las historias, ¿no? Y qué importante, a ella la ayuda también en el trabajo que está haciendo, esto de leer, leerle a otro como ejercicio claro, también. claro. Otra cosa es escribir los pensamientos. Había un maestro argentino llamado Luis Iglesias que Ajá. hacía que sus chicos tuvieran cuadernos de pensamiento, porque escribir también organiza el razonamiento, si no se puede escribir sin una lógica, entonces el escribir expone nuestra lógica y nos enseña a pensar con rigor, ordenadamente, estableciendo relaciones. Y también el exponerlo, yo lo quería decir para darte un poco la palabra, Ajá. exponer el pensamiento, ¿no? Eso de las Sí, charlas TED. lo estaba sintiendo. Sí, por Claro. ejemplo, sí, terminamos la Bueno, frase con eso y, terminamos. Contanos un poquito si querés, sale. bueno, lo de las charlas TED, uno de los ejercicios es este, ¿no? Muchos estudiantes cuando llevamos la propuesta de brindar una charla al estilo TED, que es un monólogo, quieren hacerlo y te dicen, no, pero yo quiero improvisar porque a mí me sale. Claro, pero al escribir, hay que escribir primero la charla, ahí es lo que vos planteabas, esto de organizar, ¿no? Las ideas, porque si no, ahora pienso una cosa y después no la vuelvo a decir igual. Tampoco las charlas TED son repetir de memoria, pero hay una estructura, hay como Claro, un eje de mi idea, ¿no? Cómo empiezo, cómo la desarrollo y de qué manera la termino. Y esto de exponer es muy significativo porque
la exposición, el compartir, como estamos haciendo ahora, nosotros también, vos, bueno, estamos poniendo en ejercicio Claro, esto, claro. ¿no? Porque pensamos primero cómo lo vamos a compartir. Eh, yo también cuando arrancamos lo de los vivos decía, bueno, por lo general los vivos en Instagram no son tal vez de temas, viste, de educación. Ahora estoy viendo muchos más. Y Sí, es interesante porque entonces estamos ocupando los espacios, ¿no? Y también tiene que ver con decisiones, si no uno se queda como, no, mirá si vamos a hacer un vivo en Instagram, qué sé yo cuántos te van a mirar, no, pero hacerlo por esto mismo, ¿no? De tener el pensamiento, de poder escribirlo, poder compartirlo y después exponerlo. Hoy lo hacemos de forma virtual. Eh, en las charlas TED, en las escuelas, a los pibes realmente los cambia en la manera de expresarse y de poder comunicar, ¿no? Y qué básico y qué fundamental es esto de poder comunicar al otro, el poder, por eso también lo relacioné con el Día del Periodista, porque también lo que cuesta es eso justamente, el poder comunicar. Muchas veces queremos imponer y no estamos brindando el espacio para la escucha, ¿no? Sino que, bueno, no, yo tengo esta idea, es la verdad y chau, no hay otra manera. Y en el ejercicio de los clubes TED se trabaja eso, ¿no? El bancarse la charla del otro y respetarla, y bueno, uno por ahí dar su devolución, pero sin invalidar, sin tirarlo abajo, sino este, tal cual. complementando, bueno, o tal vez sí, teniendo una posición distinta, pero siempre desde el respeto, ¿no? Es decir, bueno, esa es tu postura, pero en los chicos es un ejercicio que sale muchas veces al principio creen esto de, bueno, no estamos haciendo nada, eh, quiero el contenido, escribir, pregunta-respuesta, y cuando al final de todo ese recorrido pueden tener su charla y pueden brindarla, genera esa sensación de lo pude hacer, pude ponerle voz a mis pensamientos, ¿no? Pude pulirlos, investigar, es la verdad una experiencia muy linda, pero en docencia lleva mucho esfuerzo de también no anticiparnos, no dar la respuesta, esperar que el otro encuentre, guiarlo, pero que se dé cuenta. No Claro. todo el tiempo estar diciéndole, Bueno, no, es por acá, ¿no? y un día tenés que ocupar más tiempo en explicarnos mejor todo lo que descubriste en tu trabajo, ¿no? Pero tal Gracias, vez viene Fe. bien como cierre, Mariana, si te parece bien, esto puede ser nuestro cierre, Sí, ya que estamos re bien en horario, te digo. bárbaro, que pensar es comunicar las propias ideas a los demás, a convertirlas en lenguaje y poderlas comunicar a otros, y que enseñar a pensar es enseñar a expresar las propias ideas y comunicarlas a los demás, ¿no? Y que la escuela es un lugar privilegiado para hacerlo. Hermoso. ¿Qué te- La escuela, el otro día, la verdad pensaba esto, ¿no? De cómo la escuela va haciéndose este lugar y generando espacios, y bueno, y cómo la extrañamos porque realmente tiene ese sentido, ese encuentro de poder compartir el lugar, de poder encontrarnos, porque la virtualidad, bueno, es un recurso, pero No es el no encuentro, alcanza ¿no? porque no están todos. Ese es el tema. No, no llegamos, pero bueno, ahí el docente hace escuela, llamando, mostrando presencia, pero bueno, no falta tanto, ya nos vamos a encontrar. Vamos dando ánimo. Se me ocurría decir que les preguntemos a los enamorados si la virtualidad es lo mismo que el encuentro, no es lo mismo. No lo vi. No, pero dejémoslo ahí, no tiremos abajo, ya nos vamos a encontrar. Mientras tanto nos acompañamos
y vamos pensando en este tiempo, aprovechándolo, aunque sea para por momentos salir un poquito de este día de la marmota, ¿no? De este día, de este presente continuo, y bueno, eso, y poder apuntalarnos y sostenernos entre todos para no decaer. Así que bueno, Fer, me re Nos gustó. vemos. Nos vemos. Bárbaro. Te Negro, nos vemos acompañé la sin semana que mi viene. guión, ¿viste? Sin el guión, pero Sí, yo me iba sin el guiando por mouse, vos. sin el guión. Extraordinario. Me dejo guiar, súper confiada. Bueno, Fer, algo que quieras compartir, estás dando un curso, algo que puedan seguirte o... Recordarle los libros que publiqué recientemente, digamos, el último, La transmisión de saberes a las nuevas generaciones, que es de la editorial Novedú. Se cortó, la transmisión de saberes se cortó. Las nuevas generaciones en la escuela, que es la relación de adultos, niños, escuela y la educación, ¿no? Perfecto, ya saben, pueden buscar el libro de Fer, otros libros también de la editorial Noveduc. Bueno, yo te cuento, Fer, les cuento que el 16 de junio voy a estar dando una charla en vivo por Facebook eh, sobre un curso que se va a dar más adelante, pero este va a ser sobre la fotografía como un recurso que fuimos utilizando en la cuarentena eh, dentro de la Fundación de Sociedades Complejas, así que bueno, lo comparto. El 16 de junio falta un poquito todavía, no falta mucho, unos días nada más, pero bueno, el lunes que viene lo retomamos y que ya vamos a estar más cerca de la fecha. Así que bueno, Bien. gracias a todos, mira, un montón de Gracias a todos gente por su compañía. que nos acompañaron, ahí estuvieron y se animaron a pensar en el vivo. Ah, me dice, qué lindo, ¿a qué hora? Lo mío, Sí, a las 5 de la tarde, el 16 de junio, pero bueno, y ahora voy a subir el flyer y eso. Bueno, ya saben, sigan las cuentas de Fer y mi cuenta. Gracias, Fer, nos vemos pronto. eso. Beso Chao, nos vemos grande. a todos. A ver, cierro el video, ahí está.